Bueno, vamos a hablar primero del examen, ¿sí? Para que no tengan dudas de cómo se va a desarrollar. El parcial va a consistir en tres partes, ¿sí? La parte de la teoría, después van a rendir problemas y luego algunas preguntitas del laboratorio. Entonces, todo el examen se va se va a realizar utilizando la herramienta del cuestionario del aula virtual y tienen solo una sola oportunidad y el examen es secuencial. O sea que una vez que uno ya pasa esa pregunta, no lo puede volver atrás. Entonces, el examen va a comenzar a las 11 de la mañana. Me llegó a través por un mail que una persona consultó en el aula virtual a crear el examen. Les voy a responder, es a las 11 de la mañana. Y eh, las unidades de teoría que entran es la unidad uno, 2 y 3. En cambio, las series de problemas es uno, 2, 3 y 4. Y los laboratorios son los trabajos prácticos que realizaron hasta ahora, el uno y el 2. Lo otro que les quiero aclarar son los tiempos que van a tener que rendir. Nosotros le vamos a dar un link para que ustedes se puedan conectar y cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Tengan un chat ahí para poder sacarse las dudas, si es que las hubiere. Tratamos de que no hayan inconveniente con las respuestas a las preguntas. Entonces, eh, esperemos que no lo dé a acusar, que alguno no tenga problemas en la conexión. Eso, ustedes ya pasaron todo un primer cuatrimestre, sabrán cómo es la conexión que tienen en el lugar donde van a ser. Evalúen si no es necesario por ahí trasladarse a la casa de otra persona, de algún tío, otro pariente, algún vecino, si tiene una mejor conexión. Lo otro que les quiero aclarar son los tiempos que van a tener para rendir cada parte y finalizado ese momento se les va a cerrar el cuestionario. Con respecto a teoría, el tiempo para resolver el cuestionario de teoría va a ser de 20 minutos. Ustedes van a tener 10 preguntas referidas a la teoría y tienen que aprobar 6 preguntas de las 10. Vuelvo a repetir. Entonces, la parte de teoría, ustedes van a tener abierto el cuestionario para que lo puedan resolver durante 20 minutos. Y de las 10 preguntas, para aprobar, tienen que hacer bien 6 puntos. O sea, 6 preguntas serían. Luego, se les va a habilitar a una determinada hora la parte de problemas. Algunas personas si hacen más rápido la parte de teoría y bueno, tendrán que esperar hasta que se les habilite el cuestionario de problemas. El cuestionario de problemas va a consistir en 5 problemas, ¿sí? En 5 preguntas referidas a problemas. Obviamente que algunos podrá tener varios ítems y van a tener para resolver esta parte de problemas 40 minutos. De los 5 puntos de problemas, tienen que hacer bien 3 para aprobar esta parte. Todo esto que yo le estoy diciendo va a estar también, toda esta modalidad va a estar en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver. Pero ahora ya les aviso, entonces ya quedan tranquilos, se van sacando de algunas dudas que tengan. Y la tercera parte, que es trabajos prácticos uno y 2, entonces eso va a durar solo 10 minutos y ustedes van a tener que resolver
de 5 preguntas referidas a los trabajos prácticos van a tener que resolver bien 3. Obviamente que van a poder tener, como les dije en la clase del lunes, la tabla periódica, la tabla de potenciales, todo eso tengan disponible, la calculadora y traten de conseguirse una calculadora y no hacer por ahí con el celular, una hoja donde ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Eh, Luego, nosotros obviamente que ahí ya uno va a ir sabiendo cómo le fue en el examen, pero lo mismo, entre el día lunes de la semana siguiente, estaría, entre el lunes o martes más tardar, estaría publicada la lista de los alumnos que aprobaron y desaprobaron. Lo otro que quiero avisarles, que el lunes ya lo dije también en la clase, lo voy a escribir en la parte de avisos, es que por un problema del aula virtual, el viernes 17 de septiembre no vamos a poder tomar el recuperatorio, sino que lo vamos a hacer el lunes 20 en el horario de la clase de teoría. Y entonces ahí ya vamos a rearmar cómo vamos posiblemente 12 unidades didácticas en una clase y otras 2 unidades después en la otra clase, porque yo creo que cuando ustedes miran los videos y los miran a conciencia, si van tomando apuntes, como el otro día me decían, que está bastante explicado, entonces por ahí no tienen tantas consultas, entonces vamos a unir de a 2 unidades. Acá me pregunta Débora, una vez finalizados los cuestionarios, ¿no dicen la nota del aula? Sí, sí les dicen, pero nosotros lo mismo hacemos un chequeo, sobre todo la parte de que tiene números, y la metodología es usando todas las herramientas del cuestionario. En teoría se pueden encontrar con respuestas, obviamente, con preguntas de respuesta múltiple, con verdadero o falso, por ahí para que arrastren alguno. Lo mismo en problemas, no necesariamente tienen que poner el resultado, a veces tienen distintas respuestas y ustedes tienen que ir eh, arrastrando. eh, y lo mismo pasa en laboratorio. Pero bueno, ustedes ya hicieron, por ejemplo, en laboratorio un cuestionario, hicieron un informe de esos trabajos prácticos correspondientes. Entonces, ahí ya estuvieron utilizando las distintas herramientas que tiene el cuestionario de Moodle, ¿sí? Lo mismo para los ejercicios de los problemas, los cuestionarios de las series de problemas. Ustedes ya están familiarizados con la forma de trabajar, así que espero que nadie tenga ningún inconveniente. ¿El Meet es solamente para preguntas o hay que tener la cámara encendida? Sí, en realidad, en este caso no va a tener que ser un Meet, sino tendrá que ser un Cisco Webex, como estamos trabajando, porque son 190 ustedes los alumnos que están en condiciones de rendir. Eh, bueno, ya les voy a avisar si las cámaras también tienen que tener encendidas. Vamos a publicar en el transcurso de hoy o mañana, ya va a estar publicado todos los requisitos, todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta la, para realizar el examen, ¿sí? Alguien que me quiera hacer alguna consulta sobre la metodología del examen, parece que no. ¿Cómo están con el estudio?
Nadie ni siquiera. Ay, 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 bueno, acá una carita me puso un poquito triste. Bueno, Profe, yo tenía eh, una pregunta para hacerle de la parte de teoría. bueno, Sabrina, te escucho. Quería preguntarle si cuando hablábamos de átomos homonucleares hablábamos de longitud de enlace y cuando hablábamos de átomos heteronucleares hablábamos de la distancia interiónica, haciendo referencia al simbolito que parece una L, digamos. O sea, la longitud de enlace hablamos cuando tengo en presencia eh, de moléculas, cuando estoy en presencia de moléculas, hay un enlace covalente presente, predominante, ¿no? Y de la distancia interiónica, que en definitiva es el mismo concepto, pero distancia interiónica es cuando yo estoy en presencia de iones, cuando la unión principal entre ellos es iónica. Ah, ok. Pero Bueno, siempre gracias, es, profe. pero siempre es la suma, en un caso va a ser, para llegar a la distancia interiónica, va a ser la suma del radio del catión más el radio del anión, y en el caso de la longitud de enlace, va a ser igual al radio del átomo 1 o del átomo A más el radio del átomo B, que esos radios podrán ser iguales o diferentes. Ok, ok, gracias, profe. Profe, yo tengo otra consulta. Ya va Agostina, acá me dice Maya, rendimos, tenemos que estar en el Cisco, sí. Bueno, ya vamos a ver cuál es el enlace, por qué en realidad le damos esta posibilidad, por cualquiera que tenga algún inconveniente, nos escribe en el chat y entonces nosotros podemos tratar de solucionarlo, darle alguna respuesta para que se puedan comunicar fácilmente. Sí, Agostina. Sí, es sobre en la unidad 2 o uno creo que era, cuando Ah, estamos con el radio del radio metálico y radio covalente, ¿cuál ajá. vendría a ser la diferencia entre lo que es el radio y lo que es la longitud, más o menos en los conceptos? Em, a ver. Lo que pasa que ahí, yo creo que hay un, cuál es la sigla que anda, hay un error de concepto ya de matemática, ¿no? Si yo tengo un círculo, cuando yo tomo, supónganse que este círculo está bien, ¿no? Con todas las, a ver, todas las distancias son iguales. Voy a tratar de buscar mejor. Desde el centro hasta alguno de los lados, eso es el radio. Ya sea si yo tengo un átomo, si tengo un ion, independientemente siempre desde el centro hasta uno de los bordes es el radio. En cambio, cuando yo tomo la distancia de un extremo al otro, esto es el diámetro. ¿Hasta acá está claro, Agustina? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es radio. Supongamos que esto, si es un átomo neutro, este va a estar unido a otro. O si esto es un catión, suponte que el otro es un anión. El concepto es el mismo. Este también tiene, te lo voy a hacer de acá para que, este es el radio de este otro. Pero también me pueden decir, ¿lo puedo tomar de acá a acá? Claro, sí. Yo puedo tomar desde el centro a cualquier punto. Ese va a ser el radio.
Pero entonces, lo que me quedó acá, desde el centro de un átomo o de un ion, hasta la distancia, hasta el centro del otro, se llama longitud de enlace. En el caso de un enlace covalente o distancia interiónica para el caso de iones. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. O sea, dependiendo frente a qué ustedes están presentes, se llama de una o de otra forma. Pero el concepto general, lo que es un radio, y lo que es un radio, lo habrán aprendido seguramente en matemáticas, eh, alguna vez en la secundaria, posiblemente, o no, pero yo creo que alguna vez habrán escuchado esa palabra diámetro, radio, es el mismo concepto, te lo aplico. Y va cambiando nomás de cómo se lo nombra, dependiendo de frente a qué esté yo presente. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿Sí? ¿Quién habla? Agustina. Quería saber si podía hacer una comparación entre radios iónicos y átomos neutros, alguna rápido, o pudiera explicar cómo darnos cuenta cuál es mayor, cuál es menor, cuál Z efectivo, porque a mí me pierde un poco hacer esa tablita. No sé si me explico. Sí. Veo que hay bastantes ejemplos, digamos, en el caso de la filmina de la unidad uno al final, o por ejemplo en la serie. Ujú. Si podría hacer alguna comparación con algún otro átomo. En la serie, En la serie 4 cuando se habla, digamos, del níquel, por ejemplo, ajá. Bueno, ese tipo de ejercicios, si podría explicar, o aunque sea, digamos, cómo darnos cuenta cuál es mayor, cuál es menor, volver a repasar eso. yo voy a explicar desde el concepto o desde los ejercicios que vimos en teoría, ¿sí? Cualquier consulta que ustedes tengan sobre ya la serie en sí, lo preguntan esta tarde, pero No, entiendo, no, no era sobre la serie, vos, sino sobre hacer vos la experiencia. Agustina, sí, vos Agustina me decís sin estar haciendo ningún cálculo, cómo yo puedo darme cuenta. Disculpa, Eso. que explique nuevamente las, digamos, la consigna, o sea, el concepto de, por ¿Cómo, ejemplo, cuando el qué Z efectivo va a ser análisis? mayor, Claro, el ¿qué análisis, análisis claro. que yo tengo que ir haciendo? Bueno, a ver, vamos a hacer entonces un ejercicio en el pizarrón. Me saco vuelta esto. ¿Qué quieren que comparemos? ¿Un catión con alguno neutro? ¿O un anión Eh, con el átomo neutro? ¿Cualquiera? es un anión con un átomo neutro. Puede ser el del azufre ¿El del o azufre? sí, anión, digamos, anión con neutro. Comparar este. Acá, a ver, así tendríamos una tablita. Acá tenemos que poner así. Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros para poder comparar quién tiene el mayor radio, tenemos que ir viendo distintos conceptos. Y entonces acá lo único que tenemos que utilizar son los símbolos para decir si son iguales, si uno es mayor, si otro es menor. Entonces,
Acá el Z. ¿A qué está haciendo referencia el Z? Al número atómico. El número atómico. Entonces, repasemos el concepto de número atómico. ¿Qué es el número atómico? La cantidad de protones en el núcleo. La cantidad de protones presentes en el núcleo. Entonces, un catión o un anión, si lo comparamos con el átomo neutro, ¿cómo va a ser el número de protones que estén presentes en el núcleo? ¿Igual, mayor o menor? Igual. Igual. Ay, 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 a ver cómo tenía. Ah, ya sé, acá tengo que poner para que me quede. Entonces, el Z de este con respecto al Z de este es igual. Sí, porque el hecho que este átomo se transforme en anión o se transforme en catión, lo que cambia es la cantidad de electrones que pierde o que gana. Pero el número de protones no varía. Por lo tanto, el número atómico es igual. Ahora, si yo tengo que comparar la constante de apantallamiento, ¿quién me quiere decir o leer o decirme con sus palabras qué es la constante de apantallamiento? Puede ser la medida de la fuerza con la que el núcleo atrae los electrones externos. Sí, o sea, en realidad es una Esa medida sería con la fuerza, eso sería ya la carga nuclear efectiva, Sabrina. Porque ustedes recuerden que si acá yo escribo CB, Sí, sí, profe, bueno, entonces si yo acá tengo un núcleo y acá sí tengo los distintos Profe, orbitales, profe, entonces acá tengo los protones y obviamente, bueno, los neutrones. Si yo digo la fuerza con la que este núcleo está trayendo a un electrón, por ejemplo, ubicado acá en este último orbital, no va a ser exactamente la fuerza con la que atrae con... ¿Cuál es el Z del azufre? ¿no es la forma en la que los electrones de la capa interior tapan al núcleo? Sí, La a constante de eso es lo que estoy queriendo llegar. claro. ¿Cuál es el Z del azufre? 16. Entonces les consulto, el núcleo del azufre va a traer con la fuerza de 16 protones a este electrón que está acá en la periferia. no. No, No, No. ¿Por qué? Porque en el medio, en todos estos orbitales, están otros electrones que también tienen carga negativa. Entonces, estos electrones van a estar apantallando, le van a estar eh, neutralizando a la carga que proviene acá del núcleo. Por lo tanto, por eso es que ahí sale el Z efectivo, que es igual a Z menos sigma. Entonces, ¿se entiende cuál es el concepto de la constante de apantallamiento? Sí, profe. Bueno, porque Sí. eso es importante que ustedes tengan claro. Por eso, más allá del concepto que uno cuando trata de estudiar las palabras, que uno lo pueda explicar con sus propias palabras. Entonces, ¿dónde tengo para convertirse en anión? ¿Ganó o perdió electrones? Gano. Bueno, Ganó electrones. Entonces,
¿Cómo va a ser la constante de apantallamiento en el anión con respecto al átomo? Va a ser mayor porque tiene Necesito. más. ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Va a ser mayor porque tiene más electrones, es decir, que apantallan más. Va a ser mayor. Todo lo que nosotros estamos haciendo acá con un anión, con un catión, es el razonamiento inverso. Ahora, el Z efectivo, si esto ya lo tengo que manejar desde el concepto, desde esta diferencia, si, y pienso matemáticamente, este no varía, pero si este acá es mayor, ¿cómo va a ser entonces el Z efectivo? Menor. Menor, para el caso del anión. Si a uno le cuesta ver, ponga números. Haga el ejercicio, pongan números y ahí ustedes van a sacar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá, este tiene mayor cantidad de electrones, me va a apantallar más y por lo tanto la carga con la que va a estar realmente este núcleo atrayendo al electrón, por ejemplo, al más externo, va a ser menor. Y ahora, si el Z efectivo acá es menor, es decir, que tiene una menor atracción del núcleo con respecto a ese electrón, ¿cómo va a ser entonces el radio? Si le está, fíjense, si el Z efectivo es menor en el caso del anión, entonces, si le está atrayendo mucho menos el anión que el átomo, ¿cómo va a ser el radio? Mayor. Y va a ser el radio acá mayor, el del anión, con respecto al átomo. Siempre estos varían en forma inversa. Porque lo que yo tengo que pensar es, si le está el Z efectivo, si la fuerza es mayor entre el núcleo y ese electrón, le va a tender a achicar. Es tanta la fuerza que le va a tratar de comprimir y entonces el átomo va a ser menor. Si esa fuerza, perdón, el radio, perdón, no el átomo, el radio va a ser menor. Ahora, si esa fuerza que se ejerce desde el núcleo hasta uno de los electrones de la periferia no es tan fuerte, entonces el radio va a ser un poquitito mayor con respecto al otro que le agarra con más fuerza. Es como, a ver, Agustina, ¿se entiende o no el concepto? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Y fíjate que lo otro, pero esto uno lo tiene que tratar de ir razonando, ¿no? No aprender de memoria, porque ahí es donde uno después mete la pata. Nosotros llegamos a que el radio del anión es mayor. Y cuando nosotros vimos cómo variaba a lo largo de la tabla periódica, y si este está ganando electrones, también, ¿qué digo? Está ganando electrones, mi radio debería ser mayor. En cambio, en el caso del catión, que pierde electrones, el radio del catión debería ser menor. Esa es una interpretación rápida que yo lo puedo hacer. Ahora, lo tengo, o sea que yo hasta acá al final tengo que llegar a ese concepto. Saben que siempre va a ser igual. Entonces es ver cómo influye el apantallamiento y cómo influye entonces el Z efectivo. Imagínense, es si, por ejemplo, yo soy el núcleo y otra persona hace el electrón. Si yo a esa otra persona que hace el electrón la acerco a mí y la aprieto bien, 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 ¿cómo va a ser si yo quiero calcular el radio de
supongamos que por eso, o sea, uno se tiene que imaginar que esas dos personas se acercan como que se forma un círculo y yo quiero calcular el radio, ¿sí? El tamaño. El radio nos da idea del tamaño que tiene un átomo, que tiene un ion. Entonces, si están muy, muy, muy juntitas, el radio va a ser menor. Significa que tiene esa carga nuclear efectiva mucho mayor. Ahora, si yo estoy con una persona, si yo soy el núcleo y yo con otra persona, no me junto tanto, si mi Z efectivo no es tan grande, entonces, ¿cómo va a ser el radio? Va a ser mayor. Espero que se haya entendido y que no que los haya confundido con este último ejemplo. Se entendió, profe. Yo Entonces, tenía otra ustedes, consulta. a partir de ese concepto, ustedes pueden comparar el catión con un átomo neutro, pueden comparar el anión con el átomo neutro, pueden comparar dos cationes, ¿sí? Siempre pensando, bueno, uno ganó más electrones, perdió más electrones, pero si uno entiende el concepto, lo puede aplicar para cualquier caso. ¿Otra pregunta? Yo, profe, entonces sería que si tiene menor Z efectivo, sería menor la atracción del núcleo con un electrón externo, y si tiene Z efectivo mayor, sería mayor la atracción. ¿Puede ser? Que haya entendido bien. Claro, cuando aumenta ese Z efectivo, hay una mayor contracción de la nube, ¿sí? Sí, sí. Y otra consulta de otro tema. ¿Sí podía repasar cómo saber el tipo de ácidos aplicando las reglas de Pauling? Tipos de ácido aplicando la regla de Pauling. O sea, para saber si es un ácido fuerte, Quédate tranquila que eso no entra en este parcial, Agustina. Eso es unidad esto ya 4. es de la unidad 4. Está. Gracias, profe. Eso nadie consultó el otro día en la clase de teoría, en la consulta. No, la Eh, verdad que a mí se me pasó y después pensé que entraba así también en el Está parcial bien. y No, 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 acá entra sin la problema. unidad 1 de teoría, la unidad 2 y hasta el 3 que es, bueno, hidrógeno, oxígeno, oxigenado, aunque no creo que nadie casi tenga consultas sobre esa unidad. Después para el próximo parcial, el segundo parcial, sí entran 4 unidades de teoría, pero ahora entran estas 3. Profe, Sí. sí, le tengo otra duda sobre el radio metálico. Para saber más o menos no terminé de entender qué significaba el término estrechamente empaquetado. En un metal están, todos los átomos están uno al lado del otro, porque la mayoría de los metales, ¿en qué estado de agregación se encuentran? ¿Saben lo que es esta agregación? Capaz que de la forma que les pregunté no saben. ¿Puede ser sólido? Claro, los estados de agregación son sólidos, líquidos, gaseosos, ¿sí? Entonces, los metales, la mayoría de los metales, a excepción de el mercurio que es líquido, todos son sólidos los metales. Entonces, los sólidos tienen una estructura ordenada. Ellos están bien ubicados, entonces están, el hecho que te diga como que estrechamente empaquetados, como que están bien ubicados uno al lado del otro en su lugar. En un líquido, por ejemplo, bueno, ya tienen mayor libertad esa partícula para moverse, y en un gas, mucho más. Pero acá ellos en un sólido, las partículas no tienen posibilidad de traslación. Ese movimiento no lo pueden hacer. A eso apunta Agostina, a una característica de los sólidos. Sí, se entendió, profe, gracias.
Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar sobre la variación del Z efectivo. No terminé de entender bien por qué cuando vamos avanzando en un grupo pasa eso de que aumenta un poco y después se mantiene constante. No entendí bien por qué pasa eso. Ajá. Eh, a ver si ponemos. Me dicen, entonces compartimos esto. ¿En qué parte, si está en la primera, en la segunda parte, capaz que esté esto? Me parece que sí que es la segunda parte. Mm, Yo lo que anoté que usted había dicho en el video ujú, es el núcleo está completamente apantallado, entonces por más que se aumente de nivel, no se apantalla más. ujú. Claro, como que ya llegó a como que satura, pero eso es, a ver, no, no es en la segunda parte. Está al final de la primera parte, profe. ¿De la primera? No, ahí ¿Del está, Z efectivo? ¿eh? Sí, evolución del Z efectivo, la última, Ah, creo que la la primera, anteúltima. claro, a ver. Ahí se ve, Sí, profe. bueno, entonces, a ver, en el periodo va aumentando, les dice, de izquierda a derecha. Porque Z, porque el número atómico aumenta más de lo que aumenta la constante de apantallamiento. O sea, acá tengo el concepto. Entonces, al ir pasando de al ir avanzando en el periodo, este tiene mayor preponderancia con respecto a la constante de apantallamiento. Entonces, como que ir jugando con con los dos parámetros que influyen en el Z efectivo. Y luego, en el grupo, dice, permanece bastante constante, ¿sí? Tras un ligero, pero ¿qué es lo que pasa? Después ya está, es como que llega a una saturación de apantallamiento y entonces, por más que yo siga incorporando electrones, ya no me va a pantallar más. Es como que llega a una saturación de lo máximo que se puede apantallar. Entonces, como que el hecho que vaya aumentando Z y con la constante de apantallamiento, van llegando a un equilibrio
entre ellos y por eso como consecuencia hace que ese Z efectivo casi no se modifique. Entonces, ¿cómo uno tiene que ir interpretando esto? Ir viendo nomás las variaciones de entre estos parámetros y, en un caso sí, el hecho que vaya aumentando el número atómico influye más con respecto a esa constante que va apantallando. Y después, acá es como que ya llega a una constante porque les digo como que se va equilibrando. El hecho que yo vaya aumentando en el núcleo la cantidad de protones, que eso también obviamente que repercute en la cantidad de electrones totales que yo tenga, y esa constante de apantallamiento. Es como que se van equilibrando esos dos parámetros. Entonces, matemáticamente me da que prácticamente yo no tenga variaciones en el Z efectivo a medida que yo avanzo en un grupo. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿los electrones periféricos vendrían a ser lo mismo que los electrones de valencia? Sí. ¿O Profe, yo tengo otra pregunta. Si yo quiero calcular el calor normal de formación de un ion, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Plantear cómo llega ion bromuro? ¿O cómo sería? Por ejemplo, hablando del bromuro, del ion bromuro. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo tendría que hacer, digamos? A ver, decime de qué estado parte. Es que estoy practicando unos ejercicios y no me dice que calcule nomás el calor normal de información para el ion bromuro que está acuoso, digamos. ¿Y sería desde el estado -1? ¿En qué estado se encuentra el bromo? ¿En qué estado de -1, agregación se encuentra el bromo? sólido? ¿Eh? -1. Líquido. Líquido, estado de agregación, no estado De de agregación. oxidación. Sí, primero ¿Sí? entendí oxidación, profe. Flúor y cloro se encuentran en el estado gaseoso, en cambio el bromo se encuentra en el estado líquido y el yodo se encuentra en el estado gaseoso. Entonces, primero, si te dice que tenés que llegar hasta un estado acuoso, ¿sí? Ese anión, así, no sé quién, Sabrina, me preguntaste. Sí, sí, profe. Bueno, entonces pensemos, el bromo parte del estado líquido y para convertirlo en anión, ¿a qué estado yo lo tengo que llevar? Al estado gaseoso. Gaseoso. Entonces, primero, ¿qué vas a tener que hacer? De ese estado líquido, pasarlo a un estado gaseoso. Por lo tanto, ¿cuál es la energía que entra en juego ahí? La energía de Vaporización. sublimación. No, la energía de sublimación La es energía, cuando de sólido paso a gaseoso. Acá yo parto energía de líquido a de gas, ionización. De vaporización, profe. la de Energía de vaporización. vaporización. Entonces, tengo que tener en cuenta todas las energías puestas en juego. Si tengo que pasar de líquido a gas, primero es la energía de vaporización. Ahí yo tengo ahora al átomo en estado gaseoso. El bromo se va a convertir en catión o en anión, que es lo que tiene más facilidad para hacer. Anión. Anión. Entonces, una vez que ya está en estado gaseoso, el átomo
Yo lo tengo que transformar en un anión. ¿Cuál es la energía que entra en juego? Ionización. Puede ser la afinidad electrónica. La Electroafinidad. afinidad electrónica o electroafinidad. Esa es la energía que entra en juego cuando quiero pasar a- al estado, allá al anión. Y luego, ¿cuál es la última energía que entra en juego si yo quiero llevar al estado acuoso ese anión? La de hidratación. La de hidratación. Les pregunto, ¿nos olvidamos en el medio alguna otra energía? Y nos olvidamos la energía de disociación porque Perfecto, el bromo Sabrina. está Sí, porque presenta nosotros, como... el bromo, como el cloro, como el flúor, como el yodo, ustedes saben que son moléculas diatómicas. ¿Sí? Entonces, mi molécula diatómica está al estado líquido, entonces a la molécula la paso al estado gaseoso. Ahora, yo necesito, ahí yo hoy les dije átomo, sí, nadie me corrigió, yo necesito a esa molécula al estado gaseoso, primero, disociarla. Entonces interviene la energía de disociación. Luego, con la energía de disociación, ¿yo qué obtengo? El átomo al estado gaseoso. Cuando tengo el átomo al estado gaseoso, le aplico la energía de electroafinidad y entonces, ¿qué obtengo? El anión al estado gaseoso. Si lo necesito obtener en una fase acuosa, la energía que entra en juego es la energía de hidratación. Por lo tanto, son 4 las energías puestas en juego para que el bromo, que arranca la molécula atómica en estado líquido, llegue a anión bromuro al estado acuoso. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Obviamente que ahí de vuelta, como cuando explicamos ciclo de von Haber, ustedes tienen que tener en cuenta eso, si lo que se está obteniendo es un mol, ¿sí? Que siempre se obtiene un mol, si hay que poner medio o de alguna energía, pero ese es el mismo concepto que se utilizó desde siempre. Así que no, eso se mantiene igual. Ingrid me pregunta si importa el orden. Sí, Ingrid, importa el orden. Importa el orden porque uno tiene que seguir en el ciclo de von Haber un proceso. En el ciclo importa el orden. Ahora, si vos cuando me escribís calor normal de formación a lo que es igual y ahí, por ejemplo, como es todo suma, ahí, bueno, si pones una al comienzo, después, pero yo siempre lo que te aconsejo para que no te confundas con ninguna es que paso a paso, como vas poniendo en lo del ciclo, que después hagas tu suma total de ese calor normal de formación. Profe, Sí, bien o no. profe, Sí. dependiendo del compuesto en el que se calcule, es que lleva, digamos, D sobre 2, por ejemplo. Cuando nosotros Claro. tenemos la mitad de oxígeno, ahí solamente, Sí, por sí, sí, ejemplo. pero por eso yo ya expliqué en cuándo dimos y eso hice énfasis, o sea, está en el video y también van a encontrar en esa clase de que vimos esos conceptos teóricos, porque ustedes tienen que pensar que eh, desde el concepto, lo que se tiene que obtener cuando uno calcula el calor normal de formación de un determinado compuesto, es que el producto, la cantidad de producto que tienen que obtener es que sea un mol.
de ese producto. Entonces, en el caso el bromo que estamos viendo, el bromo es una molécula diatómica. Si yo le aplico la energía de disociación, entonces voy a obtener 2 átomos de bromo. ¿Todos me siguen? Pero si yo si a mí me están pidiendo que yo tengo que llegar a obtener 1 mol de bromo, entonces, ¿qué tengo que poner acá? Multiplicar por 1/2. 1/2 de D, ¿sí? O sea, si yo a esta molécula le aplico 1/2 de disociación, ¿qué estoy obteniendo? Un bromo. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, es dependiendo de lo que ustedes parten. Pasa que acá nadie me dijo, ¿eh? Si yo acá tengo 1, 1, 2, acá ¿de cuánto tengo que partir? ¿Tengo que partir también de 1 mol del bromo? Tengo que partir de 1/2. Medio mol, para que esté balanceada. ¿Sí o no, chicos? ¿Por qué un medio mol, profe? Porque acá nosotros tenemos 1 mol de la molécula de bromo. Si yo le aplico la energía de disociación, rompo esta molécula, ¿en qué? En 2 átomos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, si yo no tengo que obtener 2 moles, sino si tengo que obtener un solo mol. ¿Y por qué si tengo que obtener un solo mol? Por eso les digo, porque en el concepto del calor normal de formación es para yo obtener 1 mol de compuesto. Entonces, si yo tengo que obtener 1 mol de compuesto, entonces es como que a todo esto yo le tengo que dividir por 2. Porque si yo acá tengo 1 y acá tengo 2. Si yo quiero obtener acá un 1, ¿qué en definitiva estoy haciendo? Estoy dividiendo todos los reactivos también por 2. Entonces, si yo tengo medio mol, fíjense a este 1, si le estoy dividiendo por 2, medio mol de bromo, entonces yo ahora necesito medio de la energía de disociación. ¿Para qué? Para obtener 1. Es como que yo a esta expresión le tengo que dividir todo por 2. Si yo divido todo por 2, acá me queda 1/2, me queda acá 1/2, y entonces en el producto, también al dividir por 2, me queda acá un 1. Porque esto es lo que yo tengo que obtener. 1 mol, en este caso, de átomos de bromo. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe.
Bueno, porque eso es importante. A ver, acá me escribió Ingrid, eso ya respondí. Paloma, siempre vamos a partir del estado fundamental que nos pide, ¿cierto? Claro, sí. La mayoría de los metales, ustedes ya saben que arrancan en estado sólido. Entonces, la energía que entra en juego ahí es la de sublimación. En el caso de los halógenos, ahí como les dije hoy, el flúor y el cloro parten del estado gaseoso, el oxígeno, que también hoy una de sus compañeras me mencionó, parte del estado gaseoso, eh, el hidrógeno también parte del estado gaseoso, pero eh, entonces ahí directamente entra la energía de disociación en juego. Pero en cambio, si parten del bromo, que es el estado líquido, la energía que entra en juego es la energía de, ¿qué dijimos hoy? La de vaporización primero. Y si parten del yodo, que está en estado sólido, también van a también van a tener que colocar como primer paso la energía de sublimación. ¿Se entendió Profe, esto, chicos? entonces, en el cuestionario nos van a especificar entonces, por ejemplo, el bromo, si es otro elemento, en qué estado está. En la clase, en las preguntas de teoría, por ejemplo, ¿me decís? Sí, no, en el cuestionario o en las baterías. Eh, y a ver, halógenos todavía no entra. Yo a lo sumo les pondría, si se les pregunta sobre el ciclo de alguno, eh, desde qué parten y a lo que tendrían que llegar, como para guiarlos. ¿Alguna otra duda? Bueno, si nadie más tiene ninguna duda, lo dejamos acá. Yo voy a subir también este link de esta clase de consulta, que es para alguno que no pudo estar o después si lo quieren volver a escuchar. Esta tarde recuerden que a las 16, no sé si las profesoras ya pusieron el link o lo van a compartir dentro de un ratito. Eh, como les dije, va a estar habilitado. Ya voy a habilitar entre hoy o mañana para que tengan todos los requisitos del examen, si es necesario que tienen que tener la cámara prendida o no, todas esas cositas ya les voy a colocar ahí en el aula, en la solapa de parciales, para que estén todos al tanto. Florencia me dice, lo de vaporización, ¿cómo sería, profe? Es lo que estamos hablando, Florencia, lo que estuvimos hablando. Cuando Sabrina, creo que fue la que me preguntó cómo se hace del bromo que está en el estado líquido, la primera energía que entra en juego es la energía de vaporización, porque esa energía de vaporización a uno le hace pasar desde el estado líquido al estado gaseoso.
¿sí? Y después ya empiezan a entrar las otras en juego. Porque ustedes en la última parte de ese tema 2, cuando estuvimos viendo los calores normales de formación para obtener esos aniones al estado gaseoso, ahí ustedes tienen las distintas expresiones, ¿sí? De esa variación. Entonces, ustedes ahí tienen como para chequear también y volver a hacer el ciclo de Von Haber con esto que estuvimos viendo y con todo lo que vimos en la unidad 2 y tienen que llegar a esa expresión que hoy estuvimos ya diciendo cuáles eran las energías puestas en juego, ¿sí? Vaporización, después disociación, electroafinidad e hidratación. Pero ahí cuando ustedes hagan el ciclo de Von Haber y en función de la expresión que tienen que llegar como resultado, ahí se van a dar cuenta realmente si tienen que poner medio mol también de la energía de vaporización, de la energía de disociación o qué es lo que ocurre. ¿Sí? Porque acá nosotros estamos viendo la energía de medio de disociación, que parte medio de esta, pero para llegar a la disociación acá, mi bromo, ¿en qué estado ya tiene que estar? Si yo llego acá con la disociación, mi molécula de bromo, ¿en qué estado tiene que estar? Ya en el estado gaseoso. O sea que ya tuve que pasar, ¿sí? Ya tuve que pasar del líquido al gaseoso con la energía de vaporización. Si van teniendo alguna duda entre hoy, mañana, que sigan estudiando, escriban en el foro del aula que yo les voy a responder también a partir de ahí. Porque ahora también me gustaría que hagan, porque creo que tienen toda la herramienta, toda la información para poder ir haciendo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, me escriben y yo les respondo a través del aula. ¿Sí? Bueno, los dejo, que terminen, que sigan estudiando. Vamos, ¿eh? Ánimo, ánimo, que quiero que todo el mundo apruebe el viernes. Nos Muchas vemos, gracias, profe. profe. Adiós. Chao. Adiós, profe. Gracias, profe. Profe.